Josué, capítulo 5, del 13 al 15. Creo que ya lo encontraron. Vamos a leer. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Señor, yo te doy gracias en esta hora, porque es un privilegio poder experimentar tu presencia, Señor. Muchas veces nos acostumbramos, no la tenemos en cuenta, pero tú eres un Dios fiel. Precisamente por aquellos 2 o 3 que se reúnen en tu nombre, que unen esos corazones para con hambre y con sed buscar tu gloria, Señor. Padre, háblanos por medio de tu palabra, acomoda nuestras incredulidades, nuestras dudas, problemas existenciales que muchas veces tenemos, Señor. Ilumina nuestro corazón por medio de tu escritura, por medio de tu voz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí el pueblo de Israel estaba precisamente ya siendo liderado por Josué. Quiero hacer un repaso breve. Aquella esclavitud que sufre, la cautividad del pueblo de Israel en Egipto. Justamente yo llegué un poquito tarde porque estaba hablando con alguien. Gracias. Creo que hiciste mención de eso, Vilma, ¿no? El viernes, el clamor de los hijos de Israel, que Dios había escuchado ese clamor y se activó. La compasión de Dios, el amor por su pueblo, y levanta un líder como Moisés, y ahí es donde ellos son liberados. El pueblo de Israel vio esa gloria manifestada, las plagas que le tocó a Egipto, que ellos no las sufrieron, toda esa trascendencia, esa transición de la esclavitud al desierto, donde estaba la nube de gloria, acompañándolos de noche para iluminarles. Siempre digo algo, ¿no? Tenían calefacción central y aire acondicionado central, porque también de día ellos tenían la nube que les cubría del sol ardiente del desierto. Y sabemos que en zonas desérticas hace mucho frío a la noche y mucho calor a la mañana. Entonces Dios estaba pendiente de todas esas cosas. ¿Qué otros milagros podemos hablar conforme a lo que Dios hizo a favor de su pueblo? La roca, donde fue de alguna forma golpeada por la vara de Moisés y fluyó agua, porque ellos tenían sed. El maná del cielo, donde solamente tenían que levantarse un poquito temprano en la mañana para ir a recogerlo y tenían para todo el día. Y Dios, día a día, el calzado de sus pies, sus ropas, no se pusieron viejas, no se desgastaron. Pensar que durante casi 40 años estuvieron los mismos zapatos y las mismas vestiduras. Ni pensar de abrir un centro comercial con esto, porque, viste, cualquier negocio se funde, pero Dios pudo prosperar en esos aspectos. Y aquí estaban en un momento de transición, donde Josué estaba frente, vislumbrando, ya tenía en vista Jericó, la primera ciudad conforme a la promesa que Dios le había dado, donde los iba a introducir en una tierra que fluía leche y miel. Moisés había mandado espías, uno de los tantos que fueron como espías fue Josué y Caleb, y 10 más negativos, que después armaron toda una revuelta, un amotinamiento en el mismo pueblo, porque quedaron un poco intimidados, acobardados por ver la magnificencia y también al enemigo, ¿no? Y ellos dijeron: nos van a hacer trizas, somos langostas a comparación de ellos. Hemos visto a los hijos de Anac, son todos gigantes, son unos grosos. Nosotros somos unos pobres ahí que apenas hemos salido de la esclavitud y no sabemos ni vivir en las condiciones que están ellos. Y muchos habrán visto también lo que era Jericó, ¿no? Con la novela Josué, que lo representa muy bien. La verdad que los efectos especiales de la toma de la ciudad y todo eso
pero todavía no había sucedido. Y en el momento preciso que dice versículo 13, estando Josué cerca de Jericó. Esto es importante. Estaba viendo la tierra prometida y la primera ciudad que ellos iban a tomar. Versículo 13 dice, estando Josué cerca de Jericó. Dios fue el proveedor de Israel en el desierto, un lugar difícil. Dios nunca faltó con su provisión y protección. Siempre suplió las diversas necesidades en este complicado lugar. Y nos pasa muchas veces esto. Nosotros llegamos al camino del Señor y sentimos que las cadenas caen, las prisiones se abren, viene la libertad, viene la paz que nunca tuvimos, viene el perdón, la reconciliación, el bienestar. Nos damos cuenta que estamos vivos, ya no tenemos ganas de morirnos, no tenemos ganas de pegarnos un tiro, no tenemos ganas de matar a nadie, cambiamos totalmente, lo sentimos en nuestro corazón, lo sienten los demás. Entonces decimos, bueno, esto vale la pena. ¿Por qué no me convertí antes? ¿Por qué no acepté a Cristo antes? ¿No? Ahí empezamos con eso. Pero ahí vamos para adelante. Ahora bien, iniciar la conquista de la tierra prometida, en la transición y en el momento que estaba el pueblo de Israel y Josué liderando ese pueblo, implicaba una batalla contra los enemigos, porque era un nuevo tiempo de avanzada y de guerra. Un momento nuevo se venía. Y ojo que está bueno pensar que no siempre vamos a estar en el estado de tener esa provisión en el Señor, porque es verdad que en el desierto ellos recibían todo de arriba, todo como milagro, pero en la promesa que Dios le había dado de introducirse en esa tierra, las cosas iban a cambiar. Josué tiene un encuentro con el Señor precisamente antes de las batallas en Canaán, y en ese momento, porque es importante y por eso dedico tiempo a que nos ubiquemos dónde estaba Josué, en esa transición, en ese momento donde ya el maná había cesado, ya no descendía del cielo. Muy contento con las promesas, ¿no? Pero todos los días se tenían que levantar, agarrar el pico, la pala y todas las herramientas necesarias como para poder seguir adelante. Imagínense qué linda la bendición de Dios, ¿no? Sí, bárbaro. Dale acá, cuidado, porque tenían que comenzarse a ganar el pan con el sudor de su frente. Cosa que a muchos, no sé, calculo que algún argentino había ahí, ¿no? Le costó decir, no, yo prefiero vivir de un plan social, prefiero vivir con mis viejos, me conformo con este sueldito, ¿y para qué más? Si total no te llevas nada, ¿no? Mentalidades que a lo mejor siguen un poco como esclavizadas o muy conformes, y Dios te quiere llevar a más. Pero hay una transición en ese momento, donde Dios quiere que vos prosperes, que vos crezcas, pero tenés que transpirar la camiseta en realidad. Tenés que tomar los recursos necesarios. Dios te los está dando, pero vos tenés que hacer algo. Entonces, estando José cerca de Jericó, si estaba la promesa ahí, ya la estaba viendo, alzó sus ojos y vio. Y hace un tiempo que ya Dios nos viene hablando de alzar nuestros ojos y comencemos a enfocar nuestra mirada en Él. Precisamente el mensaje de la semana pasada hablaba de aquella mujer que llevaba a enterrar su hijo. Un momento de dolor, una viuda que había quedado sin sustento, su único hijo estaba ahí, digamos en un féretro, en esa mortaja, donde ya no quedaba mucho tiempo solamente para la consolación. Lo estaba viendo en el último tiempo ya de su existencia, pero ya muerto, y se acerca a Jesús y le dice, no llores. Claro, obviamente, era necesario que sus ojos tuvieran claridad para poder ver al Señor. Entonces, si Josué no levantaba esa mirada, no podía ver a este varón, a este hombre que se estaba manifestando antes de la conquista de Jericó. Entonces, te digo en esta noche, tenés que levantar tu mirada, tenés que alzar tus ojos y ver lo que Dios precisamente te quiere mostrar. Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Y aquí lo que teológicamente llamamos una teofanía, ¿sí? Porque hay muchos estudiantes
del Instituto Bíblico, entonces tengo que ponerme a la altura de las circunstancias y es bueno que algún, al menos argumento técnico y teológico tenga que manifestar, ¿no? Entonces, teofanía, ya lo van a escuchar en algún momento, teos tiene que ver con Dios y faino con manifestación o aparición. Y Dios aparece de muchas formas, de muchas maneras. Y una de las maneras con las cuales Dios se manifiesta en ese desierto cercano a la tierra de Jericó fue por medio de este varón que se puso delante de él. ¿Y qué hizo Josué? Y Josué fue hacia él. Dice la Escritura que yendo hacia él. Esto es interesante porque no tuvo inconvenientes de encarar la situación con valentía. Y ahora van a entender por qué. Tengamos en cuenta que Josué era el comandante en jefe del ejército de Israel, porque ¿quién se le había presentado a él? Ustedes lo tienen más claro ahí en los 3 versículos. Dice, el príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Él mismo dice esto, porque Josué no sabía enfrente de quién estaba. Incluso pregunta, ¿vos sos de los enemigos o amigos? Sin embargo, él encara la situación. ¿Por qué? Porque Josué era el comandante en jefe del ejército de Israel. Ahora estaba como líder absoluto en el lugar de Moisés, pero mientras que Josué estuvo con Moisés, o sea, en el liderazgo de Moisés, Josué, su acompañante, su mano derecha, era el comandante en jefe de ese ejército. Entonces, obviamente que en ese momento, a pesar de que vio un varón, y me imagino el esplendor de este varón, el príncipe de los ejércitos de Jehová se le había manifestado. Un grosso, un hombre poderoso, dice que encaró y fue hacia él. No tuvo temor, porque él entendía de estos códigos. Y él estaba, este varón, con la espada desenvainada. Y eso es una amenaza en el momento. Entonces fue hacia él y le preguntó, ¿vos qué sos? ¿De los nuestros o sos contrario? Lo retó a duelo de alguna forma. Ahora tengamos en cuenta que Josué era el comandante en jefe del ejército de Israel, pero en este momento estaba teniendo un encuentro con el comandante en jefe del ejército de los cielos. Dios le estaba mostrando una dimensión mayor de todo lo que él había alcanzado, de todo lo que él era, porque muchas veces apelamos a nuestros recursos y no está mal, pero Dios es mayor, no te olvides de eso. Y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué, ante esta situación, quería saber si estaba bajo amenaza, que de hecho lo estaba hasta el momento que este varón le responde. El varón le responde, no más como príncipe del ejército de Jehová ha venido, y ahí cambió su actitud de estar a la defensiva. Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Vamos siguiendo la escritura, ¿no? No me saquen los versículos. Bien, gracias. Dice que Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y tengo una pena en mi corazón donde tiene que ver con que muchos, a sabiendas de que el Señor está frente a ellos, como en este momento Josué, se estaba dando cuenta que estaba ante una persona importante, más importante, o sea, el Señor mismo, por eso una teofanía, se estaba presentando delante de él en este encuentro. Algunos, más allá de que, repito esto, tienen un encuentro con el Señor, lo siguen considerando a este Señor como una amenaza y nunca terminan de entregarse. Y les digo algo, sin total entrega no hay una verdadera adoración. O sea, si vos te considerás un adorador porque cantás bien o te copó el tema o porque en algún momento de esa búsqueda del Señor, como lo hacemos en cada reunión, quizás en Lo Espiga o en tu casa, ¿no? Porque también muchas veces las emociones están en juego, pero si no hay una total entrega, como Josué lo demuestra, entonces no sos un verdadero adorador. No estamos adorando de verdad, en realidad. No estamos adorando con entrega, porque no es solo la actitud física, no es solo levantar las manos, no es solo entender cómo adorar, sino poder ser consecuentes y demostrarlo. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué reconoce y asume una actitud de obediencia antes que el Señor le hablara.
antes que Dios le hablara, antes que este varón, el príncipe de los ejércitos celestiales, le hablara, él ya se entrega y le dice, ¿qué querés que haga? Hacé conmigo lo que quieras, lo estaba considerando un amo. No después. Si verdaderamente el Señor es nuestro amo, no seamos convenientes con la obediencia, porque muchas veces sabemos que debemos consagrarnos, sabemos que debemos ser obedientes, sabemos que el Señor, o lo hemos declarado al menos, es nuestro amo, nuestro Señor, pero no, depende de lo que me diga, depende del mandato, depende, no todo, depende. Y esa es una obediencia conveniente. Y un punto deja que todo el resto se derribe, porque o somos obedientes o no lo somos. No hay un porcentaje de obediencia, más o menos obediente, 90% obedientes, no. Cuando Josué entiende, y me imagino que habrá sentido esa presencia de este gran hombre, de este varón, entendiendo quién era, entendiendo le dice Señor, mi amo, mi Kyrios en el griego, dice, pero ¿qué querés que haga? Y todavía este hombre no le había dicho absolutamente nada. ¿Seremos así con el Señor realmente? Cuando estamos esperando una palabra, un consejo, algo por el estilo y no sé, porque no sé, vamos a ver. Pero vos mirá que vos tenés que hacer esto, la Biblia dice esto, Dios habló a tu corazón, sí, yo ya sé que lo tengo que hacer. Y entonces, ¿qué estamos esperando? Porque queremos ver su gloria, queremos ver su promesa, pero hay pasos. Porque hay muchos que se demuestran o dicen ser obedientes en lo que les conviene obedecer o en aquellos asuntos que no les resulta difícil obedecer. Aquellos asuntos prácticos y cómodos que le queda a cada uno, ¿no? Pero que en aquello que realmente debemos ser obedientes más allá de nuestras ganas, de nuestras emociones, de todo lo que nos cueste. Dice, entonces, como príncipe del ejército de Jehová he venido. En el hebreo, esta palabra príncipe significa jefe, capitán, general, cabeza, en relación a lo que les dije. Cuando nosotros reconocemos quién está frente a nosotros, entonces es conveniente doblar nuestra cerviz, que fue el gran problema que tuvo el pueblo de Israel, porque eran duros de cerviz. Entonces, nunca un corazón, una actitud de ese tipo puede agradarle al Señor. He venido ahora, le dice este varón. Dios en Egipto se había manifestado de algunas formas, en el desierto de maneras diferentes. El Señor se manifiesta como príncipe del ejército de Dios precisamente para las batallas que ahora enfrentarían. Una vez más Dios se revela de acuerdo al momento por el que atravesamos y viene a equiparnos y animarnos para enfrentar los nuevos desafíos. Fíjense que toda esta situación que nosotros vemos entre Josué y este varón que se le presenta, tuvo una secuencia donde este varón le dice, y he venido ahora, y ni antes ni después, en el momento preciso, Dios se iba a manifestar. Si nos quedamos en el desierto, corremos el riesgo de morirnos de hambre, porque el maná había cesado. Y a veces nosotros nos queremos quedar en la comodidad del desierto, porque todo viene de arriba. Pero esa situación, por no dar un paso al frente conforme a la voluntad y a las promesas que Dios tiene, nos lleva a la pobreza, no nos lleva a la prosperidad, porque esa etapa ya había pasado. Y a veces nos pasa esto, nos quedamos con esa palabra, pero no nos movemos. Entonces, ¿por qué eso no tiene fruto? Porque hay que seguir adelante, no nos podemos estacionar. Pero Dios nos habló de que nos iba a dar la tierra prometida, pero la tierra no tenía rueditas para venir hacia los israelitas conforme a la promesa. No era un tren que tenían que esperar en tiempo y horario para subirse a algún vagón. No era una carroza de primavera. Ellos tenían que ir hacia la promesa. ¿Cuántos me entienden hasta acá? Porque a veces nos queda inconcluso de manera incoherente y crítica y a veces genera conflicto en nuestros corazones, pero Dios me prometió, Dios les había prometido. Pero Dios los estaba empujando de alguna forma a que tomaran posesión de esa tierra. Ahora, ¿qué recursos necesitaban? Más allá de la experiencia que había tenido Josué, que considerando
la imponencia bélica que tenía Jericó, eran muy chicos el pueblo de Israel. Pero sin embargo, miren esto, porque lo dijo Rahab cuando fueron los espías y fueron albergados en su casa, sí, como espías, algunos de ellos, dijo, nosotros ha subido el corazón el temor a nuestros corazones porque sabemos lo que Dios ha hecho a favor de ustedes en Egipto y en el desierto. O sea, ya había un testimonio de lo que Dios era a favor de su pueblo. Pero ojo, por eso comparé la posición de uno y la posición de otro. Josué era el comandante del ejército de Israel. Bárbaro tu posicionamiento, tu rol, a dónde pudiste llegar en la vida. Pero para ciertos desafíos, si el Señor no te acompaña, te quedás a medias y la promesa no la alcanzás. Si te quedás en el desierto por no seguir adelante, por cómodo, por indisciplinado, por vago, lo que fuera, no alcanzás la promesa. Y la culpa no la tiene Dios, Dios no ha mentido. Es que no te moviste conforme a lo que Dios te había hablado. Dios no lo hace ni antes ni después. Comenzaba el tiempo de luchar por las promesas que Dios les habló. Él quiere demostrarte mucho más de Él mismo, pero si te quedas parado, si haces nada, si los desafíos te paralizan, dudo que su gloria se manifieste en tu vida. Y ahí es donde nos ponemos religiosos y todo el evangelio de poder, todo lo que hemos experimentado, todo lo que hemos escuchado, al contrario, comenzamos a ponernos celosos porque vemos que Dios bendice al otro y a mí no. Comenzamos a ponernos envidiosos porque el otro alcanza la promesa mucho más rápido que yo porque él sigue para adelante, pero vos estás parado. Y lamentablemente no produce eso progreso espiritual. Y si no progresamos, si no vivimos novedad de vida y renovación de vida espiritual en Cristo, entonces nos vamos muriendo día a día y nos quedamos estacionados. ¿Para qué clamas a mí? Dile a tu pueblo que marche. Dios le dice a Moisés cuando le dice, ¿qué hago con este pueblo? Estamos frente al mar, fue antes de cruzar el Mar Rojo. Y no es que Dios se desentiende en ese momento de cada uno de nosotros, tampoco se desentendió del pueblo. Pero Moisés clamó, le dijo, ¿qué hago ahora? Pero ¿para qué clamas a mí? Da un paso de fe y las aguas se abren, y las aguas se abrieron por ese paso de fe. Nosotros muchas veces esperamos, ¿no? Pedimos a Dios un milagro y le decimos, Dios, necesito tal milagro, quédate tranquilo que yo lo voy a hacer. ¿Cómo? No preguntes esas cosas. Cree que Dios lo va a hacer. Somos obedientes con la convenientes con la obediencia también, porque pero primero decime qué es lo que tengo que hacer, a ver si me gusta o no me gusta. Primero decime, porque yo quiero elegir. Y a veces no hay opciones con el Señor. El verdadero evangelio se vive por fe, no por vista. ¿Cómo se vive el verdadero evangelio? No por vista, porque si vivimos por vista no necesitamos fe. ¿Fe en qué? Fe en el que Él está a mi lado, fe en que Él pelea por mí. Aunque tenga que desenvainar la espada, Él pelea por mí. Fe en que para Él no hay nada difícil. Y lo declaramos y lo cantamos y somos ministrados en eso. Y a veces hay dificultades mucho más pequeñas que tratar de llegar a la promesa de Jericó, ¿no? Y derrumbar semejantes muros. Y ahí nos quedamos. Seguimos adelante. Versículo 15. Y quiero aclarar algo por he venido ahora, perdonen, porque no lo tenía anotado y se me cruzó ahora, pero a veces también queremos, cuando Dios nos da una promesa, no sé si te ha pasado a mí varias veces, ¿no? Lamentablemente, yo quiero ver todo el plan secreto, misterioso, celestial, romántico, poético, de bendición, poder, gloria, de éxito, y aún las cosas que me pueden llegar a ir mal, pero uno no las considera en ese momento, de una. Y la vida de fe se vive paso a paso. Si Dios te dice que hoy te va a prosperar, hoy te va a prosperar. Vos querés tener un ahorro, ¿no? Vos querés tener plata abajo del colchón. Lo hablo de manera figurativa, porque somos muy preventivos por el temor que muchas veces nos da. Queremos estar seguros.
Ustedes, y les doy un ejemplo práctico, cuando nos vinimos para acá, pensaba, digo, Señor, es una locura, porque sí, de números, de trabajo, de desafío, estábamos allá parados, nos íbamos, fue el desierto aquello, no sé si peor, pero aquí estamos, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Más de una vez preguntaba, digo, Señor, ¿habré hecho bien? ¿Habré hecho mal? Porque son las dudas humanas que a uno se le presenta. Pero conforme a lo que Él me había dicho, me comencé a mover. Y al principio fue fácil, porque se iba cumpliendo la promesa. Ahora, cuando me dieron la llave y pisé acá, ay, papito. Y el techo, y esto, bueno, no entremos en detalle, vamos a disfrutar, ¿no? Los chicos nos han ayudado, algunos dicen que sí, se les cae una lágrima. Bueno, es una realidad, porque lo pensamos, damos el paso de fe y después decimos, hice bien en casarme con, hice bien en hacer este negocio, si Dios te habló, quédate tranquilo. Ahora, Dios no se manifiesta ni antes ni después, se manifiesta en el momento justo, de una manera diferente, porque cuando yo voy por la promesa, Dios se va manifestando con su gloria de una manera que nunca le conocí, y Josué no le conocía como el príncipe del ejército de los cielos. Es una manifestación y una revelación nueva que Josué estaba teniendo. Y algunos nos quedamos estacionados. Y es el mismo Dios de siempre y Él no cambia. Pero no hay una renovación en cada uno de nosotros. Creo que muchos me entienden esto. Y Dios tiene muchos aspectos para manifestarse en nuestra vida, pero nosotros tenemos que seguir caminando conforme a su voluntad. Debemos hacer lo que debemos hacer y Dios va a hacer lo que Él prometió hacer. Porque hay cosas que ya son nuestras. Esta tierra ya era de ellos por decreto de Dios. El único juez que intervino en este asunto fue Dios y Él lo designó desde el cielo. Pero el ejército, Josué y todo Israel tuvieron que pelear por esa bendición. Tuvieron que seguir adelante. Y es donde vamos viendo día a día a un Dios diferente, porque nosotros caminamos por fe y Él se manifiesta. Amén. Porque ¿cómo se iba a manifestar? Como el maná, si ya estaba, y no era necesario en ese momento. Como el agua de la roca, ya se había manifestado. Yo no digo que no dependamos del pan del cielo, del agua de vida, pero veo que por ahí hay algunos asuntos en algunos, como que se pone viejo el evangelio, siempre con lo mismo, o con milagros pasados. No, porque Dios me usó, Dios hizo esto conmigo, pero ahora, perdoname hermano, pero sos una miseria. ¿Cómo Dios no se va a manifestar en esto si lo hizo desde un principio? Y es nuestra responsabilidad también poder lograr eso en cada uno de nosotros, porque manifestamos su gloria por medio de nuestro testimonio. El cielo estaba esperando que Israel ingresara conforme a la promesa que Dios le había dado, porque todo el mundo iba a estar pendiente, al menos el mundo conocido de esto, porque Jericó y toda la zona de Canaán era una zona muy fuerte en todo sentido, y Jericó era una ciudad amurallada de tal forma que era una potencia en esos momentos. Entonces, la luz y el poder de Dios iban a brillar en medio de un pueblo que a lo mejor no tenía los recursos necesarios, pero tenía a Dios a su lado. Pero si no se movía, no alcanzaba la promesa. Versículo 15, ahora sí. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué estaba en tierra pagana, tierra que debía ser santificada. La verdadera santidad se experimenta de adentro hacia afuera, porque a veces queremos cambiar, queremos santificarnos, obedecer, ya no sufrir tentaciones, pero estamos mirando nuestro contexto, nuestro entorno. Estamos esperando que todos nuestros amigos se casen, tengan hijos, para que no nos inviten a salir más, porque no aguantamos la tentación de salir. Estamos esperando que mi amigo, mi vecino, los compañeros del barrio dejen de fumar marihuana, porque si no, yo no puedo dejar de fumar marihuana. Me quiero mudar porque si voy ahí otra vez de nuevo me encuentro con los mismos que me invitan a tomar algo o a hacer algo porque están las prostitutas.
Y así sucesivamente. Pero la santidad comienza desde nuestro corazón. No era que Canaán se tenía que santificar primero para luego santificar, no. La iglesia es santa y se santifica día a día y representa esa santificación y santifica la tierra. No pensemos que va a ser al revés. No es cuestión, chicos, chicas, lo que sea, ¿no? En caso yo lo voy a hacer como hombre, decir que las mujeres dejen de usar escote para no ser tentado, o shortcitos, o pantalones ajustados, o las polleras más largas. Ese no es el asunto. El asunto es estar en medio de ciertas situaciones donde a mí no me mueve un pelo el pecado o lo que me está demostrando todo lo que veo a mi alrededor. No, lo que pasa es que en mi trabajo todo el mundo, viste, se queda con algo, todo el mundo se lleva algo. No lo hagas. Y lo que pasa, viste, que una mentirita, ¿qué va a hacer? No mientas. Un poquito, nada. Josué estaba en tierra pagana. No esperes que todo cambie para cambiar. Tierra pagana, idolátrica, pero la presencia de Dios allí la santificaba. No es el resplandor de la decoración, ni el brillo de la fantasía, ni la arquitectura religiosa lo que hace santo un lugar, sino la manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Y hay algo que siempre lo tengo en cuenta: Señor, manifestá tu presencia, manifestá tu gloria. Es lo único que puede hacer algo en el corazón del hombre, y ese es el objetivo, que Dios nos transforme y nos cambie. Lo demás es vanidad de vanidades. Es tan bueno, vamos a seguir comprando luces y algunos otros artefactos que nos viene bien para estar en un lugar cómodo. Pero si la presencia de Dios no está con nosotros, en vano es lo que estamos haciendo. No sirve absolutamente de nada. Amén. El Señor le ordena a Josué: quita el calzado de tus pies. El calzado es figura de nuestro andar. ¿Cómo estás andando? Porque quizás acá cuando venís a la iglesia te descalzás porque sabés que este lugar es santo, o al menos vamos a aclamar al Señor o algo que tiene que ver con su santidad, su gloria, pero después que ahí está el asunto, ahí demostramos ser santos, ahí demostramos ser íntegros, ahí demostramos ser obedientes. Antes de la conquista, y presta atención a esto, porque es muy importante en esta transición, dice, antes de la conquista es la consagración. Y para que lo pienses, lo repienses, lo observes y le pidas ayuda al Espíritu Santo. Si, ¿por qué yo no alcanzo ciertas promesas? ¿Por qué no alcanzo prosperar en este aspecto? ¿Cuáles son tus prioridades? Analiza eso. Porque después reclamamos prosperidades, reclamamos bendiciones, pero nosotros no estamos a la altura de la circunstancia. Entonces, miren el capítulo 6, antes de entrar a la tierra, dice capítulo 6, Dios le pide al pueblo que se santifique y dice Josué, santificaos porque mañana Dios hará maravilla con vosotros. Dios se quería manifestar, pero había un tema de santificación. Cuando toman, escuchen esto, y lo conocen la historia muchos, pero está bueno repetirla, tenerla en cuenta. El pueblo de Israel fue tomado por supuesto que Dios obró milagros tremendos en ese momento, ¿no? Le facilitó la entrada de una manera, ya le estaba metiendo miedo, digamos, ¿no? Con todo el testimonio que estaban teniendo. Pero pudieron tomar Jericó, pero fueron a una ciudad mucho más pequeña, Jai, la próxima futura conquista. Pero ¿qué pasa? Uno de aquellos que tomó Jericó se quedó con un vuelto. Y Dios le dijo, no tomen nada porque esto es todo anatema, está todo maldito. Nada, absolutamente nada. Y algunos fueron tentados. ¿Leyeron la Biblia o vieron la novela? No importa, lo saben. Fue así. Cuando fueron a tomar la ciudad de Jai, una ciudad mucho más chica, lamentablemente para Israel, fue una derrota. Todos se quedaron consternados, dijeron confundidos. Josué principalmente, porque creía en esa promesa. Entonces entendió que algo estuvo mal. Y Dios le habla y dice, no,
desobedecieron conforme a lo que yo les había dicho. Y hasta que no arreglaron ese asunto no pudieron seguir adelante en victoria. Entonces debemos observar eso. Debemos saber. No, yo no sé lo que me pasa, pero bueno, anda a la presencia de Dios, pedí un consejo, porque es la única manera de avanzar. Perdonen de todo corazón por la palabra santidad, ¿no? O sea, entendamos que no es una mala palabra, ¿eh? Es una palabra necesaria, porque hay muchas palabras bíblicas que hoy se han convertido en malas palabras dentro de la iglesia. Entonces ya no las hablamos, no las pensamos. Pero ahí está nuestra consagración en juego. Antes de la conquista es la consagración. Fe y santidad tienen que ver con obediencia, ¿sí? Si yo quiero ser una persona de fe, debo ser obediente. Si quiero ser una persona consagrada y santificarme, debo ser obediente. La Escritura nos dice que, y quiero que crean en esto, ¿no? La Escritura nos dice que Dios nos lleva de gloria en gloria y Él conduce nuestra vida hacia lo nuevo. Él ha estado con nosotros y seguirá ayudándonos. Su provisión y protección no nos ha faltado, ni no nos faltará. Él nos conduce hacia su voluntad. Por eso no desmayemos, sigamos adelante, fortalezcámonos en el Señor, en su palabra, porque Él es fiel conforme a lo que promete. Les vuelvo a decir algo, un concepto: Dios no falla, Dios no miente. O bien perdimos paciencia, o no hemos creído en Él, o bien estamos haciendo algo que nos fuimos por la tangente donde no podemos ver su gloria. Y ya terminando, el último punto, me lo reservé para el final, y esto es precisamente lo que quiero ministrar en esta noche. Versículo 13, vamos a volver al versículo 13. Vamos a leer el versículo, nos dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Yo preguntaba a Dios, le digo, ¿qué tendrá que ser esto? Era necesario. O sea, te lo quiero figurar de otra manera, un poquito más práctica, ¿no? Si veo una persona que realmente es una amenaza para mí, no es necesario que me muestre nada, porque ya su presencia me amenaza. Si veo una persona delante mío que mide 2,5 metros, tiene un cuerpo así, ya se me para un poco serio, digo, ya está, listo, no hace falta que me muestre nada, ni un revólver, ni que me diga que, si, ya sé, me sopla y me mata. Sin embargo, este varón recurre a una acción donde se demuestra ante Josué. Claro, Josué no se achica, porque ahí era vivir o morir, o sea, se jugaba en la vida realmente. Un hombre que tenía la guerra acá, y un hombre muy valiente. Yo creo que esto puede sonar un poco gracioso, ¿no?, en el liderazgo, porque capítulo 1 del libro de Josué, versículo 9 dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Y lo alienta varias veces. Le dice Dios a Josué: no temas, seguí adelante, no te apartes de mi palabra, ni a diestra ni a siniestra. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, y así sucesivamente. Le digo, a ver, aquí me estaba demostrando un Josué valiente, un Josué que no se achicaba ante la adversidad, por más que fuera el príncipe de lo que fuera, y con una espada desenvainada, él lo fue a buscar, él lo encaró. Y ahí me cierra y digo, sí, que lo que pasa es que ser líder es de temer. Uno a veces, más que pastor, quiere estar en la guerra, quiere ser un soldado de Vietnam, ¿no? O donde fuera, porque es más fácil eso a veces que pastorear en una iglesia o liderar. Yo creo que el gran temor era tratar con el pueblo, y mucho más lo que Josué había visto con Moisés. Porque Josué era un hombre de guerra.
Se ríen algunos, ¿no? Porque sufrimos lo mismo, ¿no? Por ahí sí, más o menos. Estamos. La espada desenvainada, digo. La espada estaba desenvainada. La podría haber tenido en su funda, en su vaina, suficiente. Ya sabés que es un hombre de guerra, un hombre que está armado. Sin embargo, como amenaza se presenta con su espada desenvainada. Miren, en una oportunidad conocí a un coleccionista de armas. Y tenía una sala bastante importante, donde armas de todo tipo. Creo que de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, un hombre que había recorrido el mundo, distintos tipos de rifles, armas, revólveres, todo lo que... Y también, por supuesto, armas blancas. Un montón de espadas de distintos tipos, me explicaba. Chinas, katanas, alemanas, inglesas, todas con una placa, un orden. Un coleccionista de lujo. Y recordaba, ¿no? Esto que... ¿De qué sirven todas esas armas si están como una antigüedad, como un adorno simplemente? Porque no, son como obsoletas. Yo entiendo que están ahí y de ser usadas, porque incluso todos los rifles, todas las escopetas que tenía, todos los revólveres con las balas correspondientes, los calibres correspondientes, todas funcionaban. Las había hecho arreglar, o sea, cualquier arma que él sacara ahí de estar colgada, le ponía una bala y disparaba. Incluso algunas las había probado. Bueno, y las armas blancas desde ya, con que tengan un poco de filo suficiente. Pero ¿de qué sirve, no? Todo ese armamento si está colgado ahí y no se usa. Está obsoleto. La espada, si está guardada, no puede ser usada. No puede cumplir con su propósito. Y la espada representa la palabra. Vamos por un momento a Apocalipsis 1, versículo 15 al 17. Apocalipsis 1, del 15 al 17. Nos muestra una visión que tuvo el apóstol Juan, ahí en la isla de Patmos. Versículo 16. Perdón, 16 al 17, ¿sí? El 15 no. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién era esta persona, que le estaba hablando a Juan?